que hay problemas con las diapositivas, pero es raro que... ¿Estamos ya? Y mira a ver el correo que te mandé, si puedes, porque tiene que estar todo, está todo junto. Los de YouTube, si no veis bien en lo que se va a proyectar, el esquema del desarrollo de esta segunda charla también lo tenéis en la página web de la diócesis, podéis descargar el esquema de toda la charla. Venga, pues seguimos. José Luis, todo tuyo. Vamos al ataque de nuevo entonces. Pasamos a la segunda opción. Repito que opciones va junto a procesos y competencias. La segunda opción la he llamado genéricamente comunidades de comunicación, de práctica y de aprendizaje. Estoy entendiendo, lógicamente, que las parroquias tendrían que ser, poco a poco, comunidades de comunicación, de práctica y de aprendizaje. Empiezo siguiendo un poco el esquema, empiezo un poco con las ideas que nos remiten siempre al Concilio Vaticano II en este caso. El Concilio Vaticano II, como sabéis perfectamente, la Lumen Gentium, habla de la Iglesia como misterio, pueblo de Dios y comunión. Nos interesa relacionar pueblo de Dios y comunión para llegar un poco a las conclusiones del título. En primer lugar, después del concilio, cuando se quiso ir desarrollando esto de pueblo de Dios y de comunión, poco a poco se vio que pretendíamos hacer algo imposible, entre comillas. Imposible porque se hablaba de comunión en una iglesia profundamente incomunicativa. En alguna medida se pretendía que existiera comunión cuando no se aseguraba la comunicación, o cuando la comunicación pertenecía a unas esferas y no a todo el pueblo de Dios, dicho muy genéricamente. Por lo tanto, algunos defendieron, yo creo que hay que defender todavía hoy, que el proceso para que de verdad el pueblo de Dios viva en parroquias que sean comunidad, viva en comunión, pues es entender que el proceso sería un poco, puesto en plan de eslogan, el hacer que por la comunicación en la Iglesia lleguemos a la comunión. Pero ahora voy a explicar mejor el asunto, porque está claro que alguno puede estar pensando, sobre todo los más astutos teólogos, estará pensando, ¿y esto de la comunión entonces no es un don de Dios? Claro. La comunión es fundamentalmente o está fundamentalmente asegurada por lo que es el don de Dios que nos transforma en comunidad precisamente por la comunión que viene de Él. Pero el Concilio Vaticano II dijo una cosa muy interesante que tenemos que tomar siempre muy en serio, y se preguntó, ¿cómo se puede explicar y qué relación tiene que haber entre comunión, comunidad como don de Dios que nos constituye en comunión y en comunidad y la realidad visible? Las relaciones que vemos, los modos de hablar que vemos, o sea, ¿cómo relacionar lo invisible, misterio, don de Dios, con lo visible, estructuras, relaciones y hasta lo que podemos llamar lo empírico, lo que se ve y se toca? ¿Cómo lo relacionamos? Hasta el Concilio Vaticano II la relación era simplemente decir que aseguraba la jerarquía, que todo era comunión y comunidad, independientemente de que lo visible hiciera un poco dudoso lo invisible. El Concilio Lumen Gentium dice, estas relaciones en alguna medida semejan las que existían entre divinidad de Jesús, humanidad de Jesús. ¿Cómo era la relación? Para entender evidentemente la divinidad había que partir de la humanidad de Jesús. En la Iglesia hoy tiene que ocurrir lo mismo.
es por lo tanto una relación sacramental, esto es, lo invisible, el don de Dios, comunión, comunidad en este caso, tiene que hacerse visible en estructuras, relaciones y organización que permitan realmente entenderse como estructuras, relaciones de comunión y de comunidad. Para saber cuáles son las estructuras, las relaciones, etcétera, de comunión y comunidad, no puedo ir al obispo a decir, dígame usted cuáles son. No. Estas relaciones son las que nos dice la normalidad humana, lo que son los signos, lo que son los elementos para reconocer todos, independientemente de que sean religiosos o no religiosos, cristianos o no cristianos. Hoy día sabemos que hay elementos que permiten decir, esto es señal de comunión, esto es señal de comunidad. Y repito que ahí no puede entrar el que me diga la autoridad, no, esto, aunque parezca lo contrario, es señal de... No, mire usted, si parece lo contrario, no es señal. ¿Está claro? Entonces las estructuras, hoy sabemos por el concilio, visibles, las relaciones visibles, son en alguna medida la vía sacramental para reconocer lo invisible. Si las estructuras no permiten reconocer comunión, comunidad, corremos el peligro de pervertir el don de Dios. Estructuras que permitan sacramentalmente reconocer el don de Dios invisible, el misterio, pues las conocemos, estructuras y relaciones las conocemos muy bien. Una de las fundamentales es, para que exista de verdad comunión, comunidad, tiene que haber relación comunicativa, tiene que haber comunicación. No se puede, por decirlo así, decir que hay cosas reservadas para unos, otros para otros. Otro signo de relación, entre comillas, que permite entender comunión, comunidad, es que exista corresponsabilidad, exista una gestión compartida, se puede decir, hay que decirlo, democrática, y democrática no porque queramos hacer que la Iglesia sea como una democracia, no, porque queremos que sea más que una democracia. Faltaría más. En las democracias, por decirlo así, se nos impone, entre comillas, el pertenecer y actuar como democracias. En la Iglesia, la clave de todo es la libertad de los hijos de Dios para adherirse y para estar. Es mucha más democracia la que tenemos que desarrollar en la vida de comunión de la Iglesia. Bueno, pues a partir de estas cuestiones del Concilio Vaticano II, ya digo que está muy bien, número 8 sobre todo, y no solo, pero de la Lumen Gentium, está claro que quizás el camino para que la parroquia sea comunidad, para que la diócesis sea un conjunto de comunidades, un modo básico de desarrollar y hacer posible esto es ir desde la comunicación a la comunión, a visibilizar la comunión. Esto quiere decir que tenemos en alguna medida que tomar en serio que hay que, por decirlo así, estar siempre comunicando, interrelacionándonos la información, no hacer nada reservado, no hacer ningún, por decirlo así, círculo que sabe esto, otro que sabe lo otro, y así. Y esta realidad de la comunicación, hoy sabemos, por decirlo así, con la filosofía del lenguaje y con otras ciencias, que es clave en la vida humana. Porque en el fondo todos funcionamos con las claves de base de comunicación y de lenguaje en principio. No puedo extenderme para dejar tiempo al final, pero para entender esto de la comunicación como clave, tenemos que partir de algo que hoy conocemos bien y que no se conocía bien hasta prácticamente la mitad del siglo pasado. La revolución de lo que es entendernos como lenguaje viene en los años 20 del siglo pasado. Son 4 días y algunos no se han dado cuenta de esto. Antes de nada somos lenguaje. Yo no es que diga cómo son las cosas, no. Yo digo lo que me han dicho con las palabras y las cosas en principio son nombradas por palabras que me dicen, no que las digo yo. Pero además, si somos lenguaje, habría que darle más vueltas a esto, pero no lo voy a dar,
es porque somos también comunicación. Cada palabra tiene detrás tantos seres humanos, tiene detrás tantas historias. Y si somos comunicación, además del lenguaje, somos diálogo en cada palabra que empleamos. Detrás de las palabras, detrás de nombrar la realidad, hay toda una historia de personas que han ido nombrando y configurando el reconocer la realidad con esa palabra. Bueno, pues esta dinámica ha llevado a decir que en el fondo los seres humanos, en todo lo que son procesos de construcción de la identidad, y no solo, construcción del sentido, etc., funcionamos a través de lo que se llama así técnicamente, las comunidades de comunicación. Una comunidad de comunicación, por ejemplo, qué sé yo, sería la comunidad de comunicación de todos los que habitamos España. La comunidad de comunicación de todos los que habitamos la Castilla y León. Bueno, en una comunidad de comunicación existe un modo real de estar en ella. Si yo hablo de la comunidad de comunicación de Castilla y León, puedo decir, pues mira, es una comunidad en los que tienen voz, o tienen voz estos, otros no tienen ninguna voz, cuentan estos, etc. Y yo puedo decir eso, de que en la comunidad real de comunicación de Castilla y León, estos son los que cuentan, hay estas... Puedo decir eso porque todos los seres humanos tenemos un dinamismo de que además de pertenecer a una comunidad real de comunicación, siempre tenemos en la cabeza, por decirlo así, por el lenguaje, una comunidad ideal de comunicación. Yo digo que en la comunidad real de Castilla y León tienen voz, son importantes estos porque estoy pensando, lo mejor sería, comunidad ideal, que todos tuvieran voz en la comunidad real, real de Castilla y León. Que no contaran solo los poderes fácticos de esto y lo otro. ¿Por qué digo eso? Repito, porque yo tengo estoy viviendo también una comunidad ideal de comunicación. Bueno, este dinamismo lo podemos aplicar, yo creo que hay que aplicarlo a la Iglesia. Y entonces tendríamos que la Iglesia es la comunidad real de comunicación. Y ahí sabemos lo que está pasando y podemos decir tal. Y sabemos lo que está pasando porque en la Iglesia tiene que contar sobre todo la comunidad ideal de comunicación, que no es la que yo tenga en la cabeza y me invente como cuando hablo de la Junta de Castilla y León o de la Comunidad de Castilla y León. No, nosotros tenemos una comunidad ideal de comunicación, que es el reino. Entonces, ya viene la pregunta sobre el reino también. La clave de la comunidad de comunicación entre nosotros es, la Iglesia es comunidad real, pero siempre tiene que estar guiada por la comunidad ideal, que es el reino. El reino, lógicamente, lo tendremos que ir poco a poco definiendo. No es que sea una cosa, digamos, espontánea y fácil de definir. En esta línea, entonces, las parroquias tendrían esencialmente que entrar en la dinámica de dejarse, digamos, más guiar por la comunidad ideal, el reino, que por la comunidad real, la Iglesia. Tendrían que buscar más señales, símbolos del reino, que signos y señales de Iglesia. Lo cual no quiere decir que no busquen signos y señales de Iglesia. La parroquia, lo quiera o no lo quiera, es una comunidad de comunicación. Lo que puede ocurrir es que no tenga en cuenta ni que es real, una comunidad real, y por supuesto, o por desgracia, no se dé cuenta que en ella debe vivir una comunidad ideal, que es el reino. No es fácil que esto se llegue, digamos, o se llegue en las comunidades, en las parroquias, a tomar conciencia. Lo que sí que está claro es que el Evangelio del Reino es la clave con la cual podemos tomar en serio todo lo que hemos dicho antes. Esto es el proyecto humanizador de Dios y concentrar todo fundamentalmente en lo que es esa encarnación que hemos llamado por un lado humanista o humanismo fraterno por otro lado. Y hoy sabemos, y no tiene vuelta de hoja, aunque realmente las hojas se vuelven continuamente en este caso, hoy sabemos que el centro del mensaje de Jesús es el reino. No se pueden tener componendas con esto. Aunque ha estado prácticamente hasta el pontificado actual, ha estado
casi oscurecido o no citado en documentos desde el final del concilio hasta, repito, el Papa actual. Algunas veces ha aparecido. Esta centralidad yo creo que exegéticamente, teológicamente es obvia y en los niveles de ese campo de obviedad se acepta sin ningún problema. No así, por desgracia, en la práctica. Y sobre todo, aunque en la práctica se acepte, pierde nitidez cuando se mete con 25 otras cosas que se dicen que son importantes. Si yo digo, junto al reino, otras 10 cosas, está claro que al final se pierde la clave de que esa es la comunidad ideal. Y digo que, aunque sea una cuestión obvia, muchas veces no la tomamos en serio, y hay que tomarla en serio. Porque evidentemente no solo el reino es el centro de la predicación del Nazareno, sino que el reino es la causa, y eso lo tenemos que tomar en serio, de toda su vida. Una causa que a él le pareció que merecía la pena por ella jugarse la vida, y perdió la vida por eso. No hay que... ¿Se entiende? No sé por qué me tengo que poner, ¿no? Dramático, para nada, ¿verdad? Vale. O sea, está claro que por el reino es por lo que tenemos un Jesús de una libertad extraordinaria, que no se pliega a componendas de ningún tipo. Una libertad extraordinaria ante la ley. Una denuncia continua de injusticias y mentiras, sin importarle nada. En fin, el proyecto de la humanidad que comporta el reino es asimismo todo lo que en Jesús estaba relacionado con otra clave, la relación con el Abba, todo lo que es el tema de la oración, del diálogo con Dios. En definitiva, Jesús habla del reino para hablar de ese proyecto de Dios sobre la humanidad, de ese proyecto humanizador. Habla del reino como don, es gracia. Habla del reino también como noticia, es un acontecimiento nuevo, pero una noticia buena, es un acontecimiento humanizador. Y sabéis perfectamente que frente a lo que consideraban los judíos, el reino no tiene como destinatarios privilegiados a un pueblo, sino a aquellos que están más desposeídos de lo que es el reino, de vida, a los pobres, a los sencillos, etc. Y aquí podemos, para que no sea mi voz la que diga cosas duras, podemos poner una conclusión sobre el reino que permite a la pregunta de YouTube entrar un poco en una línea de respuesta que yo no voy a profundizar mucho más. Vamos entonces, es la 2 a 2, 2 a 2 es tuya. Vamos a ver, escuchad bien esto. Muchas parroquias, privadas de una visión clara del reino, capaz de unificar sus esfuerzos, no sienten que el reino de Dios le reclama y van organizando sus actividades de manera dispersa, respondiendo a veces a los gustos y preferencias de sus párrocos, encerradas en sí mismas, sin salir a contribuir a la construcción de un mundo mejor desde el Evangelio de Jesús. El reino de Dios nos exige hoy introducir una transformación en la práctica religiosa que se promueve en nuestras parroquias y comunidades. No podemos permitir que los sacramentos sustituyan o desplacen los signos liberadores del reino que el nazareno practicaba en la vida. Signos de compasión, de justicia, de denuncia, de curación, de cercanía solidaria. Está claro, el reino, junto a todas las cosas que hemos dicho, era lo que hizo a Jesús, porque no hacía definiciones teóricas de ello, hizo a Jesús que para que supieran, para que vieran lo que era el reino, pues digo que él
se hizo compañero de los más débiles, se acercaba a los más pecadores, etc. Y todo lo otro que está dicho ahí, quede. Entramos en la segunda cuestión de esta opción B, que sería un poco hablar ya más específicamente de parroquia. En principio yo entiendo, ya he dicho que la parroquia tiene que tomar conciencia de ser comunidad real de comunicación al interno de la Iglesia y que tiene que guiarse por la comunidad ideal, el reino. Pero además de esto, más concreto y más práctico, la parroquia es fundamentalmente, lo quiera o no, es comunidad de práctica y comunidad de aprendizaje. Dos palabritas sobre esto. Hoy, en todo lo que es el proceso de socialización, el proceso de construcción de la identidad, los procesos, por decirlo así, de lo que es inserirse con las competencias propias en la dinámica del trabajo, en las realidades humanas, etc., hoy digo, todo en alguna medida se estructura a partir del concepto de comunidad de práctica y comunidad, consiguientemente, de aprendizaje. Comunidades de prácticas o de práctica son realidades que están por todos los lados. Una comunidad de práctica, por ejemplo, es la familia. Otra comunidad de práctica es la sociedad. Otra comunidad de práctica puede ser y es la Iglesia. Las comunidades de práctica fundamentalmente lo que hacen es, en un grupo, como tenéis, creo que lo he puesto por ahí, se comparten intereses y en ese compartir, poco a poco, según todo lo que es el modo de vivir esa comunidad, de hablar, de relacionarse, de estructurarse, y según a uno le interese, se va negociando la identidad, se van negociando significados y uno asume. Por decirlo muy sencillamente, en estas comunidades, uno, por ejemplo, si hablamos de la comunidad familia, uno ve una reacción de papá así y dice, mira, me gusta, yo quisiera ser así. Esto no se verbaliza, se va interiorizando. Uno ha negociado ahí y dice, yo cuando sea y tenga la oportunidad de ser, haré así, responderé de este modo, tendré esta actitud, me guiaré por estos principios, tendré estas ideas. Estos grupos que comparten intereses donde uno o se realmente siente bien o poco a poco se va saliendo, porque es evidente que en las comunidades de práctica la clave está en que el conjunto de intereses y todo lo que son las acciones, relaciones que se hagan, vaya interesando realmente, vaya implicando a quien está en esa comunidad. Porque si no, uno se va escapando de ella. Por ejemplo, en lo que es la comunidad familiar, es claro que uno de los procesos hoy día más terribles es eso, que los chavales, antes de la adolescencia, porque emotivamente se van distanciando y no solo, pues escapan de lo que es la comunidad, ya no cuentan. Si no es para sentirse mal, lo que son actitudes del padre, de la madre y lo que es la realidad, digamos, de la comunidad familiar. Bueno, pues estas realidades de las comunidades son también realidades que tienen que ver con un conjunto de conocimientos y con un conjunto de competencias. Si uno se integra bien, entonces va conociendo lo que es el contenido, los elementos de conocimiento de esa comunidad. Por ejemplo, si estoy en la familia, si el padre y la madre recuperan la historia, hablan de principios de la familia, hablan de valores, hablan de acciones, yo voy esos conocimientos integrándolos y poco a poco adquiero las competencias que implicaban esos conocimientos. Porque me siento bien, porque estoy ahí en esa dinámica, y a partir de ese momento es cuando todo lo que en alguna medida desencadena tanto la construcción de la identidad como todo lo que es inserir mi identidad en un ambiente, adquirir competencias para que sea reconocido en esa comunidad, se mete en un dinamismo, por decirlo así, en donde uno poco a poco pues va realmente configurándose y configurando el mundo donde quiere vivir. Esta realidad de la comunidad de práctica comporta entonces, y no me voy a parar a darle más vueltas a esto, que poco a poco esa comunidad de práctica es la fundamental comunidad que va educándome, va generando el aprendizaje. Bueno, pues en ese sentido está claro que las comunidades, las parroquias como comunidades,
tienen que tomar conciencia de ser comunidades de práctica y aprendizaje y saber que ahí es donde funciona todo lo fundamental con lo cual hacemos posible el desarrollo de la iniciación cristiana, en lo que es madurar en la fe, etc. Si no lo hacemos ahí, se malogra normalmente todo. No quito, evidentemente, que el misterio de Dios es más grande que todos los disparates que podamos hacer nosotros. Y tampoco quito, ya que me viene esto a la cabeza, y antes me lo decía alguno críticamente, pero tenía razón, lo que yo estoy diciendo ahora con términos más técnicos está en lo que vosotros habéis puesto en los procesos, está caminando. Quiere decir que esto no me lo estoy inventando yo, aunque lo esté dando un contenido, entre comillas, de aproximación a lo que son dinamismos tipificados, o bien de Concilio Vaticano II, Papa Francisco, o bien, en este caso, pedagogía y sociología del conocimiento. Bueno, pues, en este sentido, de una parroquia que tiene que tomar conciencia de que no cuenta fundamentalmente y en la base lo que yo digo, por ejemplo, en la catequesis. No cuenta ni siquiera lo que yo logro hacer de maravilloso en las celebraciones. No, lo que cuenta fundamentalmente es lo que yo experimento espontáneamente. ¿Qué relaciones se dan en la parroquia? ¿Cuál es la estructura? ¿A qué se da importancia? ¿Cómo se comporta el párroco? Eso es lo que genera la base de sentirse o dentro o poco a poco ir escapando. Y la realidad nos dice que los chavales y las chavalas escapan pronto. Porque no sienten que merezca la pena negociar con lo que tenemos dentro. No les interesa lo que tenemos dentro. Y no solo eso, no se sienten que los conocimientos que nosotros llevamos adelante sirvan para algo, no sirven para nada. Exagerando. Porque les hablamos de que San Cucufate no sé cosa hacía, y un chaval dice, ¿y qué? El conjunto de conocimientos, ellos espontáneamente no verbalizan lo que yo estoy diciendo, a ellos no les interesa, no les sirve para nada. Pero no solo es eso, es que además se dan cuenta de que no merece la pena aprender a hacer como se está haciendo donde ellos están. Por lo tanto, no están interesados en adquirir competencias como las que tenemos en las comunidades nuestras. En alguna medida, entonces, tenemos que tomar esto muy en serio. Porque, repito, yo puedo estar, y claro, es que hablar es muy fácil. Lo veis aquí, lo que estoy diciendo ahora. Y entonces el párroco se puede poner, con perdón de los párrocos, trascendente hablando en las homilías. Pero si luego las relaciones, las estructuras... Y lo mismo podemos decir de la catequesis. Si uno ve los chavalillos, las chavalillas, por hablar de la catequesis de infancia, etc., ve uno, dice, la catequista dicen cosas maravillosas sobre Dios, sobre tal, pero luego ve que eso es noioso, me viene en italiano, me viene la expresión, ¿cómo es? Es ¿cómo se dice en español? ¿Cómo es? Noioso, ¿cómo se dice en español? Noioso, no me viene la palabra. Aburrido, eso es un aburrimiento total. Pues soportarán en la medida... Estoy cargando las tintas un poco. Tomar conciencia de que somos comunidad de práctica y de aprendizaje y que tenemos que lograr que el que vaya, el que esté allí, se sienta que merece la pena esa comunidad. Que mira, lo que hacemos aquí, es muy interesante. O sea, que negocien significados, yo quisiera en alguna medida ser así. Y que después... pues uno sea reconocido, porque poco a poco va sabiendo hacer cosas y entonces adquiere competencias que son reconocidas. Mira, estos chavales pueden hacer en la parroquia, tienen algo que hacer en la parroquia. Si a veces lo único que damos, por ejemplo, a los chavales es la posibilidad de leer la primera lectura y la segunda y nada más, se van inmediatamente, coño, ¿qué van a hacer si no se van? Perdón. Claro, tienen que sentirse reconocidos, tienen que saber que esa comunidad valora y les va metiendo en las dinámicas y ellos adquieren las competencias que necesita la comunidad, no solo las que ellos puedan tener como sujetos personales. Por lo tanto, tomar conciencia de esto, yo digo, para que se me entienda bien, que implica
en alguna medida, darnos cuenta de que hay que superar la imagen de iglesia-museo para ir a una iglesia-taller. Yo lo suelo explicar hablando de la parábola de los talentos. En alguna medida, la iglesia-museo está representada en el primer personaje que recibe un talento. La iglesia-museo entonces sería aquella que está fundamentalmente preocupada por conservar el depósito de la fe, sin tocarlo para que no se estropee, porque solo se puede conservar si se conserva como es. Obsesionada, por lo tanto, por la seguridad y la ortodoxia. Es una iglesia que se cuida en alguna medida como el de la parábola, del primer personaje, o el tercero es, si hablamos con la parábola, sería el tercero. Primero, bueno, pues esta iglesia semejante al tercer personaje es la iglesia que entierra la fe en el conformismo, porque así tiene todo seguro. Encierra y entierra. Una fe vinculada estrechamente al conservadurismo, por supuesto. Es una fe que al final, pues, cuando se viven momentos terribles como el actual, de cambio epocal, nos viene casi espontáneo decir que lo mejor es conservar. No están los tiempos para que nos pongamos a discutir, en discusión nosotros mismos. Y así nos va. Por lo tanto, esta iglesia museo es la iglesia en alguna medida que ha criticado mucho el Papa, en la Evangelii Gaudium. Es la iglesia donde normalmente los responsables de las comunidades, con no poca frecuencia, pues como es tan difícil lo que vivimos, pues les resulta cómodo repetir monótonamente aquello que siempre se ha hecho así. De estas comunidades que repiten, conservan y repiten, habría que pasar a una iglesia taller. La iglesia de los dos, otros personajes, el primero y el segundo, con diferencias. Uno gestiona y multiplica mucho y otro gestiona un poco menos y multiplica también lo suficiente. La iglesia taller, que sería entonces aquella que se transforma en una especie de taller, de laboratorio, para experimentar, para poder, en alguna medida, ver si esto, lo otro, etc. Una iglesia entonces en donde esa experimentabilidad o experimentación, ese laboratorio, es un laboratorio creativo, un laboratorio, por decirlo, donde la fe se juega junto a lo que es el compromiso por transformar, por estar junto a las personas que quieren transformar el mundo. Un taller entonces para abrir caminos al reino, sin limitarse a conjugar siempre el verbo conservar, conservar el depósito de la fe, conservar la tradición, conservar la gracia, conservar la vocación, sino combinar, no es que tengamos que tirar por la borda el conservar, combinar el verbo conservar con expresiones de búsqueda o como búsqueda creativa, como audacia, como hacer experiencia, como arriesgar. La tarea primaria de la Iglesia no puede ser hoy la de conservación simplemente del pasado, sino el desarrollo de la capacidad de repensar la comunicación del Evangelio para que sea hoy eficaz y llegue a las personas que, por supuesto, no son como las que teníamos hace tiempo. ¿Se me entiende más o menos lo que he dicho? Bueno, por lo tanto, en esta línea de comunidades de práctica es donde todo lo que se decía en la pregunta, vuelvo a ello, del reino, hay que hacer presente. Papa Francisco lo ha repetido. Y diría él que teniendo el reino como clave, construcción del reino, acogiendo el don de Dios, no simplemente tarea nuestra, dice que las comunidades, para que desarrollen, no dice el Papa, o se desarrollen como comunidad de práctica, tendrían que hacer dos cosas fundamentales. Dos cosas fundamentales. No es todo fundamental. Dos solo, dice él. Las dos serían volver a Jesús, volver al Nazareno, reconocer lo que era la historia y vida concreta del Nazareno, y después liberar el Evangelio, la frescura del Evangelio. Y en torno a ello es donde construir todo lo que es esa comunidad de aprendizaje. Y no es para que yo lo diga, sino para que lo diga otra voz, las duras expresiones que aquí en este caso
inspirándome en algunas reflexiones de Pagola, se puede decir respecto a esto del reino y de todo lo que es Jesús y Evangelio. Atentos a palabras que yo casi no me atrevería a decir. Nada raro que nuestros buenos feligreses no busquen el encuentro con Jesús y vivan sin encontrarse con el Evangelio. Cuando van a la parroquia, todo eso queda oscurecido por un conjunto de prácticas, costumbres, lenguajes, devociones y fórmulas normas religiosas, a veces difíciles de comprender y aceptar. En tales faenas no logran identificar la buena noticia, terminando por conocer de segunda mano el Evangelio. En cambio, el protagonista fundamental del nacimiento, de la vida y del crecimiento de las primeras comunidades cristianas fue el Evangelio de Jesús. El Evangelio no es una doctrina, tampoco una filosofía ni una religión. El Evangelio es Jesús, el Cristo, su mensaje, su vida, su muerte y resurrección. El hecho central de las primeras comunidades cristianas es la difusión de esa fuerza salvadora del Evangelio, el crecimiento de la palabra, su penetración en las diversas regiones del imperio. Claro, ¿está claro? Don Manuel, ¿está claro? Voy a ir un poco más rápido porque así dejo tiempo para el final, pero ya estamos más o menos en la línea de poder terminar todo bien. Voy entonces, el segundo paso que había puesto aquí, lo puedo, el punto B de esta opción, basta decir lo que dice el Papa, o sea, y ya lo he citado antes incluso. Dice el Papa en la Evangelii Gaudium que el tiempo es superior al espacio. En todas estas cosas que tenemos, que repito que ya están en lo que eran procesos que yo he analizado, en estas realidades tenemos que iniciar procesos más que empeñarnos en poseer espacios de poder. ¿Hay que traducirlo? No lo traduzco porque está aquí, por ejemplo, Tirso, que me diría, eso digo, poder o economías o todas esas cosas. No, estoy haciendo broma del asunto. Nos tiene que interesar fundamentalmente en todo lo que vemos que puede ser horizonte hacia donde caminar, nos tiene que interesar, pues eso, qué procesos y no qué espacios de poder social, de que contemos para lo que es el mundo actual, de que se nos vea, de que sepan, tanto menos de que la Iglesia sea importante, de que tenga... Hay en esta realidad de procesos, y aquí vienen otras cuestiones directas o indirectas que han salido en las preguntas, que no voy a ponerme ahora a dilucidar mucho. Son muchas cuestiones a repensar las que hay que emprender, porque si no las repensamos en función de lo que queramos ir consiguiendo, de los procesos, pues no podremos hacer casi nada. Hay que tomar seriamente las opciones, no decir que queremos hacer todo para que no se nos pierda nada. Hay que arriesgarse. Entonces, cuestiones a repensar. La primera y más importante, lo puedo llamar así, el liderazgo compartido entre párrocos, consejos y todo lo que son grupos laicales, equipos laicales. En serio, hay que repensarlo en serio. El párroco preside, no manda. Esto ya lo sabéis, no sé por qué me he puesto trascendente. Preside una comunidad y tiene esa presidencia que generar ese compartir, no delegar sino crear grupos de responsabilidades, tener, y por lo tanto aquí yo en las hojas que os he comentado a las que me he referido, creo que por ejemplo la diócesis tiene que tomar en serio que la estructura de las parroquias tenga unos mínimos que no se pueden transigir, unos mínimos que son mínimos de lo que es gestión, entre comillas, compartida con consejos, con grupos, con asociaciones. ¿Qué grupos y asociaciones, etcétera, tienen que estar poco a poco, pero tienen que estar siempre en las parroquias? ¿Qué claves
tienen que tocar esos grupos y cómo las parroquias tienen que tener, por ejemplo, dimensión, no simplemente hablar de la acción caritativa, sino dimensión social, política, lo que... ¿Se me entiende? Sí, creo que sí. Otro tema a repensar, aparte de todo lo que se podría hablar de corresponsabilidad, de participación, etcétera, pues es los contextos urbano y rural. Y yo creo que eso ya está en la diócesis, claro, pero que hay que ir, por decirlo así, que especificando más, no solo en función de recursos, no solo en función de recursos humanos, sino explicitando cuáles son los elementos que permitan desarrollar cristianamente, como estamos diciendo, las posibilidades de una parroquia, comunidad en zona rural, y es evidente que no puede ser igual a lo que hay que exigir y hay que pensar para el desarrollo de una parroquia, comunidad en zona urbana. Hay que pensar también todo lo que es el tema de la religiosidad popular. Y hay que dar unos mínimos, tanto de lo que podría ser considerar lo que tenemos que considerar. Hay que considerar la religiosidad popular positivamente, eso está claro, por descontado. Pero hay que también ser críticos y señalar procesos de educación, de desarrollo de la religiosidad popular. Y tienen que estar claros. Y las comunidades no pueden transigir cuando se dice, por ejemplo, lo que es procesiones, lo que es tal, con perdón de meterme en cosas de estas, lo que es cofradías, lo que es tal, lo que es cual, va a tener un proceso de desarrollo así. Todos somos iglesia, todos tenemos que admitir maravillosamente el hecho de que cada grupo tenga iniciativas, pero hay que hacer un proceso también de educación. Otros temas, un tema aquí, si hay al menos algunas representantes, tema mujer, temas nuevos, ministerios, mujer, laicos, etc. Y hay que, los ordinarios del lugar pueden tomar decisiones sin ningún problema, no las decisiones de ordenar sacramentalmente nuevos ministerios, pero sí generar una dinámica de nuevos ministerios que venga reconociendo lo que son necesidades en las estructuras de una parroquia que quiera ser comunidad de comunicación, que quiera ser una comunidad verdadera de aprendizaje, etcétera, etcétera. Bueno, y tantas otras cuestiones que no estoy aquí ahora a dar. Yo creo que, por resumir provocativamente, ¿qué habría que hacer entonces como paso básico? Pues desclericalizar la parroquia si queremos que sea comunidad. Desclericalizar es un neologismo, lógicamente. La parroquia significa, o tiene como punto de partida, desclericalizar la liturgia. No nos ayuda el misal nuevo, como habíamos visto. O sea, hay que lograr realmente que se llegue a que cada cristiano en la comunidad se sienta realmente reconocido y a que no haya una comunidad que simplemente, por decirlo así, tenga un cariz religioso, sino tiene que haber un cariz humano. Ya sabemos lo que significa respetar y aceptar humanamente todos, con todo lo que es corresponsabilidad, responsabilidad, etcétera. Este desclericalizar, y ya digo, tiene que comenzar un poco por la liturgia, aunque hay muchas cosas que se pueden hacer, otras que no se pueden hacer. Pero cuando se hace con grupos, lo dice la propia introducción a las rúbricas, así, rúbricas se dice, de todo lo que son las celebraciones, cuando hay grupo educado, por ejemplo, celebran una Eucaristía personas que saben bien lo que es esto, etc., no hace falta que uno sea esclavo de todo lo que es el esquema litúrgico de la celebración, sin querer simplemente, no respetar. Hay que hacer que la vida esté ahí. No hemos hablado de este tema, pero está claro que si la liturgia no es celebrar la vida, no es celebrar el camino de las comunidades, ¿qué cojorbas es? Y aquí es donde la clave de la desclericalización, que repito, puede comenzar muy bien porque es básico por la liturgia, está en el reconocimiento de la vocación laical con todas las consecuencias, en el reconocimiento del Lumen Gentium. Y claro, aquí no le vamos a dar más vueltas. O sea, está claro que el Concilio Vaticano II hizo una revolución que después hemos hecho que sea involución.
porque entraban en crisis con las afirmaciones que ahora digo elementalmente del Lumen Gentium, entraban en crisis el resto de las vocaciones en la Iglesia, en el pueblo de Dios. Porque sí, este es el punto de partida de la Lumen Gentium. Si el prototipo, si la clave para definir la identidad de los cristianos es el laico, que es lo que dice Lumen Gentium, el problema empezaba en los curas, en los obispos, en todo lo demás, en los religiosos, que empezaron a preguntarse, y tenían que preguntarse, ¿qué añado yo que me digo cura a la identidad de base que es la del laico para decir que soy cura? El concilio responde a todas estas cosas, presbítero ordines, etc. Pero no se ha seguido muy bien. O sea, el concilio, por ejemplo, respecto al cura, dijo que lo que se añadía a la identidad básica del cristiano, que es el laico, era eso de presidir en el nombre de Jesús una comunidad. Pero claro, se le quitaba poder y entonces había que recuperar el poder que se tenía antes. Porque antes, como sabéis muy bien, el laico venía definido como no es un cura, no es un religioso, no es un obispo, no es un papa. Ese es el laico. El concilio entonces dice, el prototipo y la referencia de toda vida cristiana es la vocación laical. Esto es, el concilio dice, la clave de identidad del cristiano está ahí por el bautismo. Y la clave de identidad del laico como tal, a diferencia de los otros, es la secularidad. Pero, evidentemente, la secularidad era muy poco para decir la característica de identidad del laico. Por lo cual, se añade a esa secularidad el hecho de que, precisamente por ello, por la secularidad, el laico es el sacerdote laico por excelencia. Es el verdadero sacerdote en el siglo, en el mundo. Nosotros no estamos totalmente porque no estamos en la secularidad. Y por lo tanto se puede seguir añadiendo, este sacerdocio laical es fundamentalmente el que hace que los laicos sean los verdaderos sacerdotes, repito, en el mundo. Y que tengan que ejercer, porque ningún otro lo puede hacer, lo que es específico de ese sacerdocio, que es el discernimiento. Ellos son los que pueden discernir. Pensar lo que estamos haciendo, seguimos haciendo. Un tío como yo, que no solamente, o como los obispos, etc., que no solamente tiene votos, los obispos y esos no tienen los mismos, que no ha conocido nunca, o no tendría que haber conocido una relación con las mujeres, etc. Resulta que estos señores son los que se ponen a hablar de cómo tiene que ser la relación, etcétera, entre hombre y mujer. ¿Será posible? Si por definición tú, o por consagración incluso, en el caso de un religioso como yo, no tengo que saber nada y no puedo saber nada, porque no estoy en la vida de él, ¿cómo puedo ser yo a decidir? Es el sacerdote laico. Y tenemos que convencernos en serio de esto. Pero voy yo a hablar a una comunidad de cómo es la relación sexual, o qué tiene que ser. Pero, ¿cómo tengo cara para hacerlo? Exagerando. Bueno, esto es para que se me entienda, aunque a lo mejor se puede entender mal. Merci. Está claro. Y eso significa también en el lenguaje, en una de las cuestiones que yo iba a hablar al final y que no voy a hablar, hay que tomarse en serio el lenguaje. Los laicos no llegan a tomar conciencia de ser sacerdotes porque en el fondo todos nos llamamos sacerdotes. Y los únicos que decimos que lo somos nosotros. No es verdad. Bueno, y paso entonces a concretar la última opción, el último proceso, que ya está, repito, en lo que yo he analizado, y que podemos comenzar con esto. Con esa iluminación. Para decir dos cosas que podemos ir leyendo ahí. Las comunidades cristianas, más que establecer procesos de enseñanza, que es lo que hasta ahora muchas veces, que me escapo del micrófono, más que establecer procesos de enseñanza, meter en signos y enseñar, todos en ellas tienen que en alguna medida colocarse en el proceso de educarse, se educan
Sabéis que una de las etimologías sería el educo, ¿no? De educere, sacar de. Juntos. Esto es, educar, lo que tienen que hacer las comunidades es, pues eso, nacer, vivir, crecer, recreando los símbolos de la vida y de la fe. No simplemente aprendiendo signos. A la enseñanza en este sentido se corresponde esencialmente eso que llamamos instrucción. La enseñanza tiene que ver con la instrucción, esto es, con descifrar, con catalogar y con construir, por decirlo así, la renovación de lo que es descifrar, catalogar. Por lo tanto, a la enseñanza que pretende esta instrucción corresponde dar un lenguaje. La enseñanza trata de dar un lenguaje para que sepa descifrar, para que sepa catalogar, mientras que la educación, o a la educación no corresponde la instrucción, corresponde la iniciación. Fíjate, Pelayo, fíjate, la iniciación. O sea, no descifrar, catalogar, etcétera, sino acercarse siempre tímidamente, con cuidado, a los símbolos para descubrir las relaciones que se esconden en ellos. Relaciones con la naturaleza, relaciones con los otros seres humanos, relaciones con el otro. Todas las maravillas que están en el misterio de la vida. Y por lo tanto, si la educación pretende iniciar, no puede hacer otra cosa, porque la libertad humana es la que debe generar después todo lo demás a partir de la iniciación. Si pretende la iniciación, la educación no está llamada simplemente a fornir un lenguaje, no, la educación está para que cada uno pueda hablar por sí mismo, para que se pueda tomar en serio que los que están en nuestros procesos de educación, los que estamos, es para que poco a poco demos la palabra a todos, demos la palabra con la P mayúscula y demos la palabra para que les dejemos hablar. En esta línea es en la que se puede hablar, y solo resumo, que no hay que confundir, en los procesos que diré, enseñar e instruir con educar. Enseñar, instruir, es fundamentalmente un proceso generado por personas o una persona que se prepara, se llena y después trasvasa a quien no tiene o está vacío eso de lo que se ha llenado. Aprende, etcétera, adquiere competencias para después transmitirlas a los otros. Esto es enseñanza e instrucción, es necesario esto, pero esto no es educación. La educación no consiste en esto. Para entender qué pueda ser la educación, habría que ir con algunos grandes, yo me sigo en estas cosas, a Paulo Freire, a Milani, y algo a mi querido fundador Don Bosco. Bueno, pues la educación, entonces, para entenderla, habría que, en alguna medida, transformar el verbo educar, porque la educación no es transitiva jamás. La educación, en alguna medida, es más intransitiva que transitiva. Si yo quiero entender qué significa educación, tendría que traducir el verbo educar, que es transitivo, con sinónimos de verbos que sean intransitivos. Entonces, educar se podría traducir con estos sinónimos. Sería crecer, sería fructificar, sería vivir. Cuando hago esta traducción, me doy cuenta de que ninguno vive ninguno crece ninguno. O sea, ninguno crece a nadie. Ninguno hace fructificar, no. Y cuando me doy cuenta de esto, llego al paso sucesivo, que es expresión de Freire. Ergo, nadie o ninguno, nadie educa a nadie. O nos educamos juntos, entonces sí que nos educamos, o nos educamos juntos, lógicamente teniendo en cuenta el contexto, el mundo que vivimos, impulsados por el esse hic et nunc. Digo, o nos educamos juntos o seguiremos con las mismas, por decirlo así, cualidades, capacidades y también defectos que teníamos al principio de cualquier relación de instrucción. Por lo tanto,
educar, por eso pongo yo eso, educar con el guión nos, es crecer juntos, afrontando los retos de la vida cotidiana y de la vida colectiva. Es la vida la única maestra que funciona en la educación. En la instrucción y en la enseñanza hay maestros y maestras. Aquí es la vida solo. Bueno, pues eso. La Iglesia, en esta perspectiva de cómo está educándose al interno de las comunidades, pues se puede decir que llegó un momento en que era claro que lo que hacían las comunidades cristianas, parroquias, no se decía que fueran comunidades, pues era eso, construir una iglesia para el pueblo. Poco a poco nos dimos cuenta de que no, perdón por estas expresiones, que serían un poco de teología de las Américas del Sur, pero que nos permiten entendernos. Pues se pasó de una iglesia para y se dio cuenta que tendríamos que ir a una iglesia del pueblo. Y en este proceso nos hemos dado cuenta de lo que dice quizás el mejor y más grande para mí teólogo de pastoral que existe, es vivo, tiene casi 90 años, Paul Zulenar, que escribe todo y trabaja todo en alemán, pero es austríaco. Este señor, el punto de partida de su teología pastoral era este: partimos de un cisma. Y es ahí donde hay que meter toda la carne en el asador. ¿Cuál es el cisma? Por una parte está la jerarquía, los religiosos, los que entienden de todo esto que llamamos fe y cristianismo, y por otra parte están los laicos, los fieles. Este cisma o se supera o no hay nada que hacer. Este cisma se puede, lógicamente, y se tiene que superar en la perspectiva de lo que hemos ido hablando y que yo ahora no voy a repetir, de fraternidad, de formación conjunta, que es lo que digo ahora específicamente. Un modo fundamental de ir superando el cisma es entrar en una línea de formación a todos los niveles, no como la que hacemos ahora por compartimentos estancos, sino conjunta, laicos y presbíteros juntos, que encaren, que afronten las cuestiones que se tienen que afrontar para ir creciendo, madurando todos juntos. Y no haciendo que todos sabemos que los que saben son los curas, y yo, ¿qué voy a decir yo, no? Esta es la línea para hacer posible esa fraternidad de la que hemos hablado precedentemente. De hecho, uno de los problemas más graves de lo que existe en la formación es que los curas la tienen por su parte, incluso los diáconos, no sé exactamente ahí en la diócesis, pero bueno, y después los laicos, que en principio, desde nuestro punto de vista, no es el mío, creo, y ni siquiera vuestro, pues los laicos son los que no entienden nada y simplemente yo tengo que ir a decir lo que tengo que hacer. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Bueno, pues este proceso de formación conjunta tiene que ser un proceso esencialmente centrado en, lógicamente, elementos de base y algunos elementos específicos, pero centrado por una parte en lo que es identidad, maduración de fe, llegar a ser adultos en la fe todos, y también competencias, adquirir competencias que desarrollar luego según la identidad de las mismas en las comunidades cristianas. Yo creo que hay una competencia de base que toca esencialmente, que interacciona, intersecciona con lo que es el mundo de la identidad y de la maduración cristiana, una competencia que pasa por los elementos fundamentales que sintéticamente se pueden decir que indican lo que es la identidad cristiana, esto es, iniciativa de Dios, revelación, respuesta del hombre, fe, dentro de una historia, tradición, iglesia. Esas tres realidades tenemos que ayudarnos a formarnos en común para que sean vividas y sean transmitidas en este sentido que pone ahí. Esto es, para que yo viva y transmita la credibilidad de la revelación.
Si no es creíble, no sirve. Para que yo transmita también y viva en primer lugar la razonabilidad de la fe, no la racionalidad, que sabemos que no solo es una realidad que no tiene que ver directamente con la fe, en el sentido de que no es racional como tal. Y esto ocurre con muchos de los elementos fundamentales de la vida humana, no son racionales. Porque yo decida de hacer esto, de querer a esta persona, de tal, no es totalmente racional. Pero sí tiene que ser razonable. Y tengo que vivir la fe como algo razonable y saberla presentar como algo que es razonable. De lo contrario, no tendré credibilidad ni servirá nada el anuncio que yo quiera. En tercer lugar, tengo que saber, por lo que toca a la tradición y a la Iglesia, tengo que saber vivirla y presentarla como una tradición en la Iglesia con sentido salvador. No simplemente con contenidos, no simplemente con dogmas, no, sin querer quitar estas cosas de en medio. Esta sería un poco la línea básica que hay que lograr. Sí, estamos. En segundo lugar, hay otra cuestión que me dice Miguel que debo pasar más deprisa, que es que lógicamente el anuncio del Evangelio, el vivir el Evangelio pasa por lo que podemos llamar, ¿por qué las primeras comunidades fueron tan maravillosas en saber anunciar, en tocar a la gente, en interesar a la gente? Y porque Jesús, en primer lugar, supo hacer eso. Y hay tres razones fundamentales que yo creo que tenemos que estudiar bien. La primera es porque todo lo que era el mensaje, el anuncio, estaba fundamentalmente relacionado con la experiencia de Jesús, de las comunidades. Hay que engarzar profundamente el anuncio con la experiencia. No puede brotar espontáneamente de nada, de la nada. En segundo lugar, porque el anuncio de las primeras comunidades estaba radicalmente, por decirlo así, visibilizando procesos antropológicos de mejorar como personas, de hacerse personas. Bueno, pues el segundo lugar, hay que poder vivir claramente y ver cómo engarzar el anuncio con todo lo que es la antropología y la antropología actual. Y en tercer lugar, porque Jesús y las comunidades cristianas hacían creíble todo porque tenían un modo de verificar delante de la gente todo, una praxis coherente, una forma de vida coherente. Si no hay coherencia no podemos hacer nada. En los procesos más específicamente de madurez, yo creo que hoy las líneas tendrían que ir directamente, indirectamente, esto también está en todo lo que vosotros habéis analizado, tendría que ir en eso de concentrar todo en el Evangelio del Reino como referencia última de todo lo que es la fe cristiana. De tener en cuenta, en segundo lugar, y estudiar todos en la formación lo que es la situación histórica de cada iglesia, etcétera, como espacio de anuncio, recepción y ver si se puede recibir, es de recibo lo que presentamos. Y en tercer lugar, qué figura de iglesia tenemos que ir desarrollando, así como vemos el reino, así como vemos la situación. Desde esta perspectiva se puede decir que hay que, en la formación, pero no solo, en todos los procesos también anteriores, hay que entrar en una pedagogía de la reforma misionera, que sería un poco, pues eso, entrar en serio a una búsqueda de sentido. Lo digo muy rápido. Esta búsqueda de sentido tendría como elementos tomar conciencia de la importancia, por ejemplo, para la catequesis. No voy a ponerme a hablar de iniciación, pero la narración, todo lo que sería recuperar las grandes preguntas, entrar en la dinámica. ¿Quién soy yo? ¿Para qué? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿Por qué la muerte? Las grandes preguntas, los mitos, ahí tenemos que recuperar los mitos, porque es muy interesante ver cómo los mitos tratan de responder, y como no hay respuesta, ponen el mito a las grandes cuestiones de la vida humana. ¿Por qué el mal? Pues mira, porque Pandora abrió la caja. Pero es precioso que se sepa que Pandora abrió la caja y que qué caja estamos abriendo nosotros. Y después, por supuesto, todo lo que es hay que hacer experiencias de autotrascendimiento, de autotrascendencia. Y aquí es donde está una de las líneas fundamentales de catequesis y de pastoral, y de lo que es encontrarnos con los otros para poder, en alguna medida, comunicar, abrir, compartir experiencias de autotrascendencia, que son las que poco a poco van orientando el sentido.
El crecimiento humano y cristiano luego requiere competencia, requiere estructurarse bien. Aquí no voy a hablar casi nada, en la documentación que daré sí que hablaré de esto, porque es otra cuestión concreta, fundamental. Esto es, para poder llevar adelante esto hace falta, hoy día sabemos, la primera cuestión es pensar en estrategias, teniendo en cuenta los recursos. Pero ni siquiera lo más importante es programar, proyectar, es estrategias. Si yo quiero llegar a esto, ¿qué es lo que me está impidiendo? Ahí tengo que... Y luego, evidentemente, en esas estrategias, repito, habrá que tener en cuenta los recursos humanos sobre todo. Después todo lo que es definir bien perfiles en cualquiera de las cuestiones que yo quiera. Si quiero hacer una parroquia, comunidad, tengo que definir bien el perfil y escribirlo. Perfil del párroco, independientemente de la doctrina. Y que se sepa, que lo conozcan los párrocos. Que sepa que el párroco es el que tiene que tal, y lo conozca todo el mundo. En las comunidades se sepa que el párroco tiene que hacer esto y esto y esto. Perfiles, bien definidos. Y los perfiles con las competencias. Cuando se pone un perfil es porque quien llega, entre comillas, por ejemplo, a ser párroco, tiene que haber adquirido o tener las competencias para hacerlo. Después viene todo lo que es pues el proyecto, el método, los itinerarios, de lo cual ya podéis leer sucesivamente en la documentación. Creo que estamos más o menos. Vamos a ver las cuestiones que pueda haber. Yo ya no os doy más la lata. A ver, Chomin, que nos pasa algunas preguntas. A ver, escuchándote, voy a sentarme porque es que tengo algunas cosas aquí. Perdón, no te he oído esto último. A ver, cuando estabas hablando de los laicos, sacerdocio en el mundo, yo decía, ya estamos. A ver, yo el día que descubrí que por el bautismo todos somos sacerdotes, profetas y reyes, dije yo, anda, mira tú. Yo no le he dicho eso, ¿eh? No, eso lo digo yo. Entonces me he ido yo a pensar en la historia. Entonces me he marchado a buscar el CLIM, el Cristianos Laicos Iglesia en el Mundo, que este año va a ser ya 30 años. Ya estaba allí, más o menos estaba todo escrito. Y va a ser 30 años. Le he echado una ojeada rápida y todo lo que viene allí básicamente sigue bastando. Lo que pasa es que yo no sé por qué, después de 30 años, seguimos al trantrán. Esto en el siglo XVI no hubiera importado, porque la vida era lenta. Pero ahora ya no importa, porque la vida se ha acelerado y los procesos se han acelerado. Entonces, si esperamos otros 30 años para aplicar el CLIM y la Lumen Gentium, pues igual yo ya seré muy mayor y igual ya no tenemos cristianos laicos. Entonces, yo no sé dónde... yo creo que los laicos tenemos mucha culpa. A mí una vez un párroco en Vitoria me echó una bronca. Yo estaba en el consejo pastoral y le dije, pero vamos a ver, es que siempre hacemos lo que tú dices. Y me dice, ya, pero es que teníamos que haber traído propuestas hoy. Y solo las he traído yo. Entonces, como solo las he traído yo, discutimos sobre la mía. Entonces yo aquel día me lo aprendí. Y al día siguiente había propuesta. Y discutíamos las de los dos. Yo creo que tenemos mucha culpa a los laicos. Pero yo creo que no solo. Entonces yo creo que habría que acelerar, igual dejar de marear la perdiz. Y luego tengo aquí una frase de don Elías Llanes, al que yo le tenía mucho cariño, que decía, y ya acabo, lo deseable casi nunca se puede hacer aquí y ahora. Se puede hacer más adelante, si ahora hacemos lo que está en nuestra mano. El sentido de lo posible, ese sentido realista, es lo que hace madurar a las personas. Los discursos extravagantes y extremistas no conducen a nada. En el fondo, sin pretenderlo, son discursos conservadores, porque dejan las cosas como están. Lo que hace progresar es que con realismo vayamos dando pasos y haciendo aquí y ahora lo que está a nuestro alcance. A mí lo que me da miedo es que no lo hagamos. Ese pequeño paso, que ahora esos pequeños pasos tienen que ser un poco más deprisa, porque el mundo está cambiando muy aceleradamente. Y 30 años del CLIM, para que siga valiendo lo mismo. Sí, no creo que haga falta darle muchas vueltas. Comparto esas inquietudes. Los procesos, si se hacen desde pequeños grupos, desde las diócesis, son posibles. Desde lo que es la Iglesia Universal es muy difícil. Aún así, no es fácil.
Pero lo que está claro es que hay que cambiar con decisiones concretas. Yo siempre digo, por ejemplo, si yo quiero hablar, porque es uno de los temas que trataba, cuando me decían, ven a hablarnos una diócesis, ven a hablarnos cómo organizar la pastoral juvenil, digo, muy bien. Antes de ir a hablar, quiero que me mandéis lo que es el presupuesto, como se dice, presupuesto de la diócesis. Me mandáis el proyecto, los presupuestos, cómo funciona el dinero en la diócesis. El preventivo se dice en italiano, el budget, en inglés. Bueno, pues me mandáis y yo os contesto. Y recibía todo, fíjate, para formar una diócesis, para formar un cura, con seminario y tal, invertía, pues qué sé yo, no sé ahora las cifras, 200.000 euros. Ibas a ver, para formar animadores de jóvenes, no, esa voz no estaba. No estaba. Formación no está la voz. Y claro, contestaba, digo, mire, yo voy, pero para decir, en primer lugar, esto. En esta diócesis no se puede hacer nada porque ustedes están entrapados con todo lo que están entrapados. Estoy mirándote a ti, pero no quiero decir eso, ¿no? O sea, hay que concretar las cosas. Por ejemplo, una de las cuestiones es que habrá que invertir en formación de laicos, habrá que ver exactamente cómo podemos reorganizar y hacer posible que haya laicos que no entren en el pez que se muerde la cola, porque es verdad que a veces ocurre esto. El laico no tiene conocimientos y competencias que tendría que tener para poder... Pero es que la propia diócesis y los curas hacen incapaz al laico y al final todos están bien. Los curas mandando y los laicos que les hagan y les digan lo que tienen que hacer. Muchas gracias por todo lo que nos has aportado. Yo quisiera subrayar dos cosas. Una, que yo creo que en el momento actual y siempre las comunidades primeras cristianas deben ser punto de referencia para nosotros. Esos sumarios de Hechos de los Apóstoles, aunque es ideal, porque son ideales, por descontado que nunca se han realizado plenamente, pues deben ser para nosotros un punto de referencia constante. Y segundo, también eso que has repetido varias veces de muchas maneras, humanizar, porque Dios se ha humanizado en Cristo. ¿Para qué? Para divinizar al hombre. Entonces, esa referencia a Jesucristo, incluso a su ser, no solamente a su palabra y a su actuar, debe ser también para nosotros una referencia constante, me parece a mí. Y todo esto, lógicamente, pues después saberlo traducir, no solamente en lo institucional, en lo litúrgico, también en lo lúdico. Porque me parece que a veces hay que comenzar por ahí, tomando un café, relacionándonos, tomándonos el pelo, lo que sea, pero es un punto fundamental porque eso crea que la iglesia y la parroquia no solamente sea museo, que no debe ser, aunque tenga museos, o taller, sino hogar. Hogar, que me parece un punto también fundamental, porque si falta ese clima de confianza, de amor, de fraternidad, pues lo otro son superestructuras, pero que no calan, ni llenan el corazón, claro. Perfecto, yo estoy plenamente de acuerdo con don Manuel, por lo cual yo no soy para nada herético, por si alguno tenía alguna duda, porque estoy de acuerdo con el ordinario del lugar plenamente. Y subrayo además el dato que ya he dicho del Papa, que repite eso, tenemos que entrar en esa mística, dice él, gozosa de encontrarnos, de tener tiempos en donde nos podamos ver, independientemente de tener que hacer cosas. Podamos celebrar, vivir juntos, pasear, andar, jornadas, lo que Pelayo me decía alguna vez, por ejemplo, de las parroquias, como elementos fundamentales para generar identidad, para generar simbología que permita referencias. La parroquia tiene, por ejemplo, qué sé yo, la jornada, el día de la parroquia o el día de la comunidad, y ese día van a no sé dónde, que todos están, porque han tenido experiencia, hay que hacer las experiencias, todos se han sentido también, han comido juntos, han hecho esto, han dicho lo otro, pues generar esos elementos de símbolo, etcétera. No sé si, ¿quién quería? Ah, perdón. Dona, sí. Bueno, no voy a entrar, yo me iba más a la primera parte, como tú has dicho, que era bueno esperar al todo para hacer preguntas. Primero agradecerte
que la primera impresión que tuve era que nos íbamos a fijar en la praxis de la comunidad casi exclusivamente, y luego has dado una lección, y te la agradezco, de la praxis de Jesús, ¿no? Siempre has estado haciendo esa referencia, y a mí me parece importante porque hoy hay, por un lado, un eclesiocentrismo antiguo, pero ahora hay un eclesiocentrismo nuevo, en una especie de desaparición al menos de la jesuología, que si no es la cristología, ¿no? Y una pregunta, en cuanto a la antropología, ¿crees que puede haber riesgo de definir al hombre por la ética? Porque yo creo que una antropología supone una lectura de nuestro ser más allá de lo meramente ético, porque a partir de ahí también hay a veces ciertos deslizamientos de que la experiencia de seguimiento de Jesús sea una experiencia meramente ética, ¿no? Y con respecto a eso, pues se junta lo del reino que planteaba también Jesús. Nosotros aquí, en el sínodo nuestro, hay una línea fundamental que es una iglesia al servicio del mundo, por tanto, de los otros, de todos, ¿no? Del mundo para el reino, ¿no? Pero, y luego hay también un documento de los obispos españoles que es Testigos del Dios Vivo, en el cual hay una categorización del reino muy importante para decir que estamos todos al servicio del proyecto de Dios, ¿no? Sobre la humanidad, de lo que tú llamas la fraternidad, el humanismo fraterno, ¿no? Bien. Entonces digo, con respecto a esa cuestión, estando totalmente de acuerdo, ¿en qué medida hoy hay un principio muy dominante de que el ser humano es Señor? Lo ha corregido la Laudato Si. La naturaleza dice que eso de que tú, Señor, para instrumentalizarme, no. Y también ahí hay el segundo capítulo, ¿no? La creación, el Evangelio de la creación. Es decir, hay un referente a Dios que no es imposición, pero en realidad el reino de Dios, el reino que está planteado por Jesús, es el reino de Dios, es señorío del hombre. Cuando tú has dicho el narcisismo antropológico que hay, entonces ahí hay una cuestión que me gustaría sobre ella que digas algo. Un poco complicado, porque al principio me resultaba claro eso de la antropología, si se puede, antropología y ética, si se puede reducir todo a ética. Bueno, en principio jugamos con dos cosas. Por un lado, lo que es concepción del ser humano como tal; por otro lado, vida cristiana, concepción del ser humano, pero en el misterio de lo que es el cristianismo. Por lo que respecta a la antropología, a la moral y antropología, ética y antropología, había que entrar en distinción moral-ética, pero vamos, lo dejamos eso ahí. Está claro que la ética, si pretende seriamente ser ética, no tiene que reducirse, no se puede reducir simplemente a acciones, comportamientos. La ética es principios, valores sobre los cuales desarrollar esos comportamientos. Por lo tanto, la antropología, la identidad del ser humano hoy, tiene como punto central la ética. ¿Por qué? Porque por un lado contiene los elementos de identidad fundamentales, valores, pero sobre todo porque tiene en cuenta las consecuencias, entre comillas, de esta actuación de valores en lo que es el comportamiento. O sea, la ética viene a resumir lo que son, perdón por los tecnicismos, la perspectiva del conocimiento humano hoy, que es la razón, si seguimos a Kant, la razón teórica, lo que es principios, etcétera, y lo que es razón práctica, consecuencias de estos principios, el modo de actuar. Eso por lo que respecta a antropología y ética. Y el cristiano va mucho más allá.
vive lo que es la identidad como cualquier ser humano en el misterio de Dios explícitamente. Y ahí es donde todos los elementos que el cristiano pone como reino, como tal, son elementos en donde no podemos simplemente reducir a definiciones éticas o a definiciones, por decirlo así, de competencias, de perfiles. No. Ahí la clave está en acoger un don de Dios, en vivir un misterio que tiene que ser para el servicio, como bien has dicho, de ese documento también o de esas palabras de la diócesis que he leído, de eso, para el mundo, para las personas. Por no darle muchas vueltas, porque hay más cosas implicadas ahí en antropología y ética. Sí. Sí, usas a menudo la palabra salvación. ¿La palabra? Salvación. Es una palabra que puede usarse hoy o sea, no es una palabra de las que habría que buscarles alternativas, habría que buscar tal, para respetar más o explicarla, o para respetar más la sensibilidad de hoy. Ajá. O sea, porque a veces te digo, o sea, como cuando estás dando vueltas a cosas, como que la palabra salvación nos dice mucho a nosotros, implica una serie de cuestiones, pero uno duda que siempre sea la mejor palabra, por sensibilidad del momento, ¿no? Y luego sería remarcar una cosa que has dicho tú, o sea, claro, o sea, si queremos entrar en estas dinámicas, que son dinámicas que venimos trayendo y que gracias a Dios, pues mira tú que las hemos dado vueltas en la diócesis, ¿no? Teórica prácticamente, revisión de vida, tal, vamos, llevamos ahí años, decenas de años. Pero claro, hay un tema, dices, y para seguir llevando esto adelante, ¿no haría falta más laicos remunerados en la Iglesia? O sea, estamos ahorrando una pila pasta, por hablar en plástico así, ¿no?, con respecto a los curas que somos. Si somos 4, y el del tambor. O sea, hay que tomar decisiones urgentes sobre la contratación de laicos con competencias, espiritualidad, no sé qué y no sé cuál, todos los perfiles que haya que hacer. O sea, estamos, por ejemplo, partiéndonos las narices en la diócesis tiempo A con el voluntariado. Ahora, dale voluntariado. Y a veces cuando nos sentamos a hablar de eso, todos nos quejamos de lo mismo y nadie se ve con tiempo o competencias para tal. Joder, pues habrá que buscar laicos. Ahora, vamos, a mí me parece que hay unas cuestiones, pero que son ya de urgencia extrema, porque es que pasado mañana ya no vamos a peinar canas tampoco. Totalmente de acuerdo. Que me ha encantado que la hayas soltado. No entro en esta segunda cuestión, pero la primera es interesante porque yo no he hablado de todas las cuestiones. Está claro que, repito, que el lenguaje es clave. Hoy casi eso de hablar de salvación no es que sea casi ni deseable. Hay que hablar del presente de la salvación, la liberación, etc. Y en ese sentido, pues entonces habrá que, no solo ese lenguaje, otros lenguajes, tenerlo claro. A mí me gusta siempre ir al Nuevo Testamento en este caso, o sea, a la gente, entre nosotros tendremos que concretar la salvación. ¿Qué liberación tiene dentro como salvación definitiva que ya tenemos se nos ha dado? Y es San Pablo el que lo tiene muy bien, hay que darle vueltas. Nos han liberado de la ley, nos han liberado de la muerte. Bueno, no voy a darle vueltas a eso. Y hay que ver qué significa eso realmente. Nos salvan de la ley, nos salvan del pecado, nos salvan. Y eso esa es la clave, es clave de la vida humana. En nuestras comunidades, seguro que los curas lo saben, pero la gente no sabe qué significa que nos ha salvado de la ley, qué significa que nos ha salvado del pecado, qué significa que nos ha salvado de la muerte. Después habrá que ir, repito, con los lenguajes, teniendo claro que la salvación es difícil de entender, es el don definitivo. Por lo tanto, se puede cambiar como palabra, se puede hablar del reino definitivo, se puede hablar de la vida con Dios, etc., de la nueva humanidad, como por ejemplo hacía González Faust, etc.
Pero hay que tener muy claro que si la salvación es el futuro, a nosotros nos interesa el presente de la salvación, que es la liberación específica de esclavitudes. Y la primera esclavitud es esa, la ley, el pecado, la muerte. También la palabra salvación, que viene del latín salus, es lógicamente salud, y salud vida, integral. Salud, vida. Y en estos tiempos es muy importante reivindicarlo, claro. Sí, sí. No. Sí, vale. No, simplemente es comentar un poco un tema que tú has planteado como un tema eje, que es toda la cuestión de las comunidades de comunicación, de práctica y de aprendizaje, ¿no? Que es un tema central. Cómo la comunidad de práctica se convierte, como has dicho, en la comunidad fundamental de aprendizaje, ¿no? Y de vivencia y de crecimiento y tal. Y cómo lo que realmente cuenta es lo que uno vive y experimenta ahí espontáneamente. Este tema que, aparte que, por ejemplo, desde los grupos de catequesis, cuando siempre vuelve a la comunidad, a veces experimentamos una angustia ahí entre lo que estamos viviendo, lo que deseamos de alguna manera que tendrían que ser nuestras comunidades y nuestras parroquias, y cómo realmente el dinamizar nuestras parroquias como ecosistemas, podríamos decir, ¿no? Ecosistemas comunitarios sanos, saludables y humanizantes. Y a veces ahí no encontramos la manera de romper esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Tú has dado ya, quiero decir, es un comentario, como ves, es sobre lo que ya has dicho, ¿no? Pero a veces es la angustia que experimentamos, no como curas. Ahora estoy hablando un poco también desde los distintos grupos, dinámicas parroquiales o diocesanas, con laicos, con grupos de catequistas, de animadores, donde a veces ahí experimentamos como una impotencia o falta de creatividad o no saber a veces cómo. No sé si me he explicado un poquito, ¿no? Perfectamente, te has explicado y yo estoy en que es así. No voy a alargarme porque veo que me miras como diciendo desgraciado, cierra, pero está claro que vivimos de por sí en una complejidad de tantas cosas y esto también participa de esa complejidad. Esto me refiero a todo lo que hemos podido comentar, a lo que los procesos vuestros han ido haciendo. Pero no podemos añadir complejidad a la complejidad diciendo, es que esto es dificilísimo, ¿no? Hay que especificar elementos que queramos quitar de la complejidad para irlos organizando. No es fácil, pero tampoco es que sea difícil. Es que perdamos el tiempo en esto y no en otros rollos. O sea, si una diócesis no se concentra, iba a decir obligatoriamente en el sentido de que ahora la pandemia no permite, en los elementos que permitan ir haciendo creíble lo que quieren anunciar, en este caso en Palencia, ¿qué coño hace? Basta. Bien, espera, que no te oyen. Un segundo, tú has dicho. Es que se podría poner algún ejemplo de que todo esto que nos has transmitido en esta mañana está más cercano a la vivencia, de algún modelo, algo parecido a algo de esto. Ya os he dicho, en primer lugar, que la mayoría de estas cuestiones parten del análisis de lo que ya estabais haciendo en la diócesis. Y sobre todo ha sido muy iluminante para mí lo que aparecía en las encuestas y en encuestas de estatal y el otro de las generaciones de los 30 a los 55 años. Hay ahí, indirectamente, porque a veces no se explicita así, conceptos de qué iglesia se querría, qué imagen de Dios, qué procesos, entre comillas, de relaciones, cuáles son valores. Esto está. Si me pregunta por ejemplos, modelos, por decirlo así, en la iglesia donde esto esté, pues yo creo que hay muchas diócesis que tienen muchos procesos de este tipo. A lo mejor no todos,
yo vengo de conocer, por ejemplo, en Italia, el tema de los laicos está resuelto, más o menos, en el sentido de que cada vez hay más, que vienen más o menos remunerados, que son creados con competencia, etc. Las cuestiones de ir haciendo perfiles que vinculen, por ejemplo, los curas, etc., se va haciendo, no en muchas. Un ejemplo de todo lo que hemos dicho no existe, porque en el fondo hemos querido, y es lo que queréis vosotros, siempre ir más allá de lo que en principio. Yo sí que puedo contestar, porque creo que en la línea de lo que tú has dicho, en el mundo de los laicos y en los procesos, yo creo que la Acción Católica, tanto la general como la especializada, asume gran parte de la propuesta que tú haces. Que lo sepas. Que lo quiero decir porque la programación diocesana así está expresado, así lo hemos expresado en Castilla y León, en el encuentro de Villa García. La propuesta a nivel nacional de la Conferencia Episcopal sigue siendo la Acción Católica para reestructurar en las diócesis las parroquias y bueno, en torno a esa cuestión también en nuestra diócesis históricamente ha sido así y quiere seguir siendo así por lo que se ha expresado. Muchas gracias, José Luis, por todo, por tanto, y porque además vas a seguir aportando cantidad de cosas. Toda esta charla, como él nos ha comentado, va a estar en la página web de la diócesis más desarrollada, no solamente como esquema que hay ahora, sino en unos días lo subiremos a la página para que aquellos que quieran profundizar tengan más posibilidad. Unas 30 páginas donde, por un lado, los conceptos teóricos se fundamentan teológicamente, etcétera. Algunas veces lo he dicho, otras no. Y después donde aparece todo lo que son líneas, opciones, etcétera, de donde yo, en todos los documentos y procesos, tomo el punto de partida o la conclusión específica de lo que digo. Gracias a los que habéis estado aquí presentes, gracias a todos los que nos habéis escuchado en directo y a aquellos que nos escucharéis en el futuro. Y nada, al Centro de Formación, muy agradecidos de tu presencia y de la presencia de todos los demás. Vale.